Vamos a hacer hoy unos primeros comentarios acerca del grupo de reformas que propone el Poder Ejecutivo Nacional en relación a controlar el déficit fiscal, a tratar el tema de la presión tributaria, el costo argentino, aquellos impuestos que hemos denominado distorsivos y que merecen una reflexión en particular, y aquellas medidas que tengan que ver con la producción y el incremento de la actividad económica. ¿Qué fue lo que planteamos en entradas anteriores durante los meses previos a esta presentación? Que para encarar una reforma tributaria primero teníamos que hablar de una reforma del gasto, para lo cual eh, propugnábamos un acuerdo entre la Nación y las provincias para acotar el gasto público. Esa propuesta estaba referida al control nominal del gasto, para que una vez determinado el gasto, saber cuál era el financiamiento requerido y por lo tanto hablar de una reforma tributaria. Decíamos también que veíamos una inelasticidad importante tanto de los gastos públicos como de los ingresos. Es decir, había poco margen de maniobra para resolver esta situación, o por lo menos para encararla. Para lo cual, y en función al gradualismo de la política económica definida por el gobierno nacional, decíamos que esto debía darse en el tiempo y que al menos significaran señales económicas para que en la convergencia de esos años de gradualismo llegáramos a los objetivos que nos proponíamos. Respecto de la problemática de los salarios y las cargas sociales, una de las cosas que hemos propugnado, que hemos sugerido, está el blanqueo salarial, el blanqueo de empleados en relación de dependencia y el tratamiento de las cargas sociales. Nosotros hablábamos anteriormente de que era conveniente formular un blanqueo, una oportunidad de regularizar esas relaciones laborales sin costo. Es decir, consistía simplemente en el blanqueo de los trabajadores y además solicitábamos o sugeríamos una exención de la carga patronal de la contribución jubilatoria. Esa exención la planteábamos por el término de 3 años y tenía por objeto atacar el problema de la informalidad de 4 millones de trabajadores y atacar el problema también de la falta de trabajo de los que estaban buscando trabajo. Por lo que sugeríamos que durante 3 años tuvieran la oportunidad de sostener a esos trabajadores sin el pago de la contribución patronal y extenderlo un año más para aquellas actividades que se iniciaran con motivo de las inversiones que estamos esperando, por cuanto era necesario dar un tiempo de maduración de la iniciación de los trabajos, de la puesta a punto de la planta, eh, etc. También hablábamos de la reducción paulatina del impuesto al cheque, absorbiéndolo como pago a cuenta de otros impuestos, y también habíamos hablado de la sustitución del impuesto a los ingresos brutos, eh, dadas las características de este impuesto, por otro que reemplazara la recaudación, pero que actuara de otra manera respecto de la incidencia del impuesto en la producción, digamos, en la etapa primaria, en la producción, en la manufactura y en la distribución. El impuesto que habíamos elegido era el impuesto a la venta final. ¿Qué nos propone el Poder Ejecutivo en relación a estos cambios?
En primer lugar, se confirma la cuestión del gradualismo que habíamos marcado. En segundo lugar, se confirma el acuerdo con las provincias acerca del gasto, con una pequeña diferencia. No están hablando de gasto nominal, sino que estamos hablando de gastos constantes, es decir, ajustados por inflación. De manera que la reducción del déficit fiscal opera en relación al crecimiento anual de la economía y al porcentaje relativo que representa el gasto público total, para que al cabo de 4 o 5 años, de acuerdo a lo anunciado, esta convergencia opere una disminución de 7 u 8 puntos porcentuales respecto del Producto Bruto. Respecto de las señales económicas a las que nos habíamos referido, bueno, es otra característica de esta propuesta. Se habla de cuál es la presión tributaria y el costo argentino al que vamos a arribar. Se habla de reducciones de alícuotas en el impuesto a los ingresos brutos, a las que, bueno, nos hemos referido respecto de su eliminación. Y se habla también de un blanqueo laboral sin cargo y una reducción paulatina de la carga patronal jubilatoria. Esta propuesta, digamos, tiene efecto más importante en los menores sueldos, porque plantea un mínimo no imponible que se va acumulando año a año hasta llegar a 12.500 pesos en el último. Por sobre ese importe se va a calcular la carga patronal a la que nos referimos. Entonces, nos podemos preguntar, ¿es esta una reforma tributaria? A nosotros nos surgen algunas dudas, por cuanto esperábamos realmente otra propuesta y, si me permiten, de mayor intensidad. Lo que consideramos es que este retoque de normas anunciadas como reforma tributaria, laboral, previsional, lo que hace es consolidar una posición fiscal. Creo que es interés del Ministerio de Hacienda definir cómo se va a parar frente al problema, y creemos que esto no es más que eso. Es decir, acá hay un problema de ingresos y gastos, y desde el Ministerio de Hacienda nos están diciendo cómo se van a plantar ante estas circunstancias. ¿Qué aporta este grupo de reforma? Bueno, hay medidas que consideramos de impacto mayor, hay medidas que consideramos de bajo impacto y otras que van a depender de la negociación. Respecto a las de alto impacto, hay planteada una reducción en la tasa del impuesto a las ganancias en las empresas de 35 a 25%. Esta reducción es en la medida que no se distribuyan las utilidades, y es también una medida de alcance progresivo o gradual. Otra medida importante es la devolución de los saldos técnicos en el impuesto al valor agregado cuando su antigüedad supere los 6 meses. Es otra medida tendiente a mejorar el esquema de inversión como la medida anterior. Y otra medida de alto impacto entendemos que es la reducción del impuesto al cheque, que es un impuesto pernicioso, digamos así, que había que terminar con él. Bueno, se eligió que la recaudación de este impuesto vaya contra el impuesto a las ganancias. Dentro de las medidas de bajo impacto, nosotros consideramos la baja en la carga patronal jubilatoria y el blanqueo sin costo. ¿Por qué consideramos que es de bajo impacto? Bueno, porque muchos van a hacer la cuenta
y van a decidir en ese momento si blanquean o no las relaciones laborales que tengan. Es decir, si a alguien el número le da en el punto de indiferencia de seguir como está o de incorporar al régimen legal esas relaciones laborales, bueno, será la medida de la incorporación de toda esa gente que hoy está en el régimen informal. Creemos nosotros que acá debió ser más agresivo el planteo del gobierno nacional, porque incorporar parte de esos 4 millones de trabajadores al sistema significa que con su aporte van a tener una obra social, que van a empezar a funcionar dentro del sistema, que van a aportar al consumo y a la actividad económica. De lo contrario, seguiremos como estamos, y seguir como estamos no le cambia ni la recaudación al fisco, ni produce en la actividad económica algún impacto. Por eso creemos que es una medida de bajo impacto. También están las colocaciones financieras. El impuesto sobre las colocaciones financieras opera en un pequeño grupo de contribuyentes, personas físicas, del cual se dice que alcanza aproximadamente al 5% de la población de contribuyentes que están en este tipo de colocaciones. Después se reemplaza el impuesto a la transferencia de inmuebles de las personas físicas por un impuesto a la venta de inmuebles que también va a tener, digamos, un impacto pero bajo. En cuanto a las mejoras al régimen de trabajadores autónomos, en cuanto a su equiparación o intento de equipararlo al esquema de relación de dependencia, es una medida de equidad porque no tenía mucho sentido la distinción o la discriminación. Y después viene un grupo de impuestos referidos a los impuestos internos: vinos, bebidas azucaradas, cigarrillos, producción tecnológica, autos, que sin duda va a estar en la mesa de negociación y es básicamente lo que se va a cambiar de todo lo dicho, si es que se cambia. La justificación de estos cambios de imposición al consumo no están, a nuestro criterio, debidamente justificada, porque se dice que el aumento en el tratamiento se corresponde con una práctica que tiene que ver con la salud pública. Nosotros reiteramos que esto forma parte de la consolidación de la posición fiscal del gobierno, no tiene otro objeto. Lo que no nos parece adecuado es que haya contradicción con los objetivos perseguidos. Es decir, no estaríamos cuidando la producción, no estaríamos cuidando el empleo, ni siquiera la actividad económica. Todo lo contrario. Todo lo que tiene que ver con las economías regionales viene en crisis desde hace más de 4 o 5 años. Y si sobre ellos vamos a hacer pesar la imposición sobre los consumos que aparece en la propuesta, digamos que la demanda va a empujar a que esos impuestos sean soportados por los productores, van a resentir aún más su posición económica, y creo que la mayor recaudación que se intente va a estar compensada con un incremento de gastos públicos para sostener esas actividades. Además de lo que propone el gobierno nacional, hemos tenido noticia de algunas decisiones provinciales que acompañan esta política. Por ejemplo, la baja de ingresos brutos en las distintas jurisdicciones y su reemplazo por un aumento en la tributación del impuesto a los inmuebles.
Esto ya se ha planteado en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además, debemos reconocer que es un gesto importante que la provincia de Buenos Aires haya decidido bajar el gasto público en 3.000 millones de pesos en el ejercicio 2018. Creo que esta llamada de atención debiera hacer reflexionar al resto de las jurisdicciones, porque estos 3.000 millones son solo del costo que representa la política en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Acá no hay bajas en planes, programas, etc. Es lo que la política de la provincia de Buenos Aires puede hacer al respecto. O por lo menos así está planteado. ¿Qué falta en estas propuestas, a nuestro criterio? Creemos que es muy importante, y de esto no se ha hablado, analizar la eficiencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, hace falta poner en la vidriera a la AFIP y empezar a analizar su situación, sus planes, su estrategia global de recaudación y la estadística que provenga o que produzca esta actividad. ¿Por qué decimos esto? Porque en este planteo no se habla de la evasión. Según se dice, la evasión alcanza el 40%. Y por consiguiente nos parece que es un problema que debemos atender porque tal vez dentro de esa gradualidad podemos también poner el tema de la evasión con determinadas medidas que hoy no podemos ni siquiera proponer porque no tenemos datos, porque lo único que conocemos está en la página de la FIP. Y el hecho de que esta actividad sea más transparente va a hacer que todos colaboremos en ver qué es lo que pasa y cómo se mide la eficiencia del organismo. Fíjense que, por ejemplo, la cadena de carnes está siendo vigilada de cerca porque es necesario regularizar esa actividad y en la misma situación estarían el resto de los sectores, el resto de la cadena, si supiéramos concretamente qué está pasando con cada uno, qué planes hay y cómo es la actuación del fisco en estos casos. El otro tema es el empleo negro. Hay 4 millones de personas que están fuera del sistema. ¿Qué es lo que se prevé hacer con esto? Es decir, simplemente con bajar un pedacito la carga patronal jubilatoria resolvemos el problema. Con un blanqueo sin costo resolvemos realmente el problema. Y después hay un tema que no ha formado parte de esta reforma, o por lo menos del planteo, y creemos que es muy importante. Nada se ha dicho del impuesto al valor agregado. En realidad, sí. Hace meses atrás, el ministro de Hacienda dijo que le llamaba la atención que era un impuesto de tasa nominal del 21%, pero que la tasa efectiva en la recaudación de este impuesto no alcanzaba al 10%. Creo que quedó pendiente una explicación, al menos derivada de un análisis de por qué se produce esta diferencia, dado que en otros países estas diferencias son mucho más pequeñas. ¿Qué falta? Además, bueno, reiteramos la sugerencia de la exención por 3 años del aporte patronal jubilatorio para restablecer de alguna manera la comunicación con el mercado laboral y favorecer de esta manera también la incorporación de nuevas inversiones. Y falta sobre todo la sustitución del impuesto al valor, del impuesto a los ingresos brutos. Este impuesto que causa daño a la producción debiera ser sustituido por el impuesto a la venta final, como hemos dicho,
y en un esquema también de gradualidad. Así que creo que digamos, en esta oportunidad no se ha tomado cartas en el asunto. Podemos pensar de que esto solo es el comienzo y que dentro de los planes del gobierno está cuanto antes ocuparse de este impuesto. Este impuesto que no solamente produce una gran recaudación, sino que también produce una serie de gastos públicos que debieran también eliminarse. Adviértase que si se reemplaza con un impuesto a la venta final, 3/4 de la administración tributaria de cada provincia quedarían, eh, digamos, sin trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque el grupo de contribuyentes que concentraría el impuesto a la venta final factura aproximadamente entre el 70 y el 80% de la venta minorista. Es decir, en pocos contribuyentes tenemos concentrada esa facturación. Por lo tanto, el pueblo argentino está pagando a través del gasto público un sistema que es nocivo a la producción y que a su vez no tiene sentido. Entonces, sería conveniente esa sustitución y sería conveniente que no gastáramos donde nos hace daño. Para finalizar, debemos decir que esa expresión del ministro de Hacienda de que ahora sí estamos en un sistema tributario de un país normal, lamentablemente no podemos compartirla por lo que hemos dicho anteriormente. Lo que nos parece sí es que hay que hacer una verdadera reforma tributaria, para lo cual sugerimos que en este camino del gradualismo se convoque a una comisión técnica que con objetivos de política económica claros se dediquen a diseñar la estructura de un sistema tributario de país normal, donde no haya un 40% de evasión, por ejemplo, y donde no haya 4 millones de trabajadores negros. Por eso decimos, consideramos que esto es un buen comienzo y que es eso, un comienzo. Esperemos que las reformas continúen y que se profundice de manera virtuosa este cambio que todos necesitamos. Porque las inversiones no van a venir mañana, sino que seguirá la tendencia del gradualismo que estamos planteando.